Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos entonces a dar lectura al pasaje que nos corresponde en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra y por la enseñanza, Señor, que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Padre de la gloria, te pedimos, Señor, por este tiempo que tú nos concedes para recibir de tu enseñanza y de tu hermosa palabra, Señor. Que esa palabra, Señor, sea aplicada a nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe a ese entendimiento, Señor, de tus santas escrituras y de este pasaje, Señor. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Vamos a continuar entonces en esta mañana con este pasaje que, como tú te puedes dar cuenta, tiene una sección bastante larga. Y esa sección bastante larga habla del sometimiento. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Y ese sometimiento comienza inicialmente con las esposas, Sin duda, esta sección de las Escrituras va a ser de gran bendición. Va a hablar de las esposas, va a hablar de los hijos, habla de los padres, habla de los empleados, de los jefes. Va a ser algo de edificación para nuestra vida. Así que primero hagamos una breve introducción. Para poder tener presente lo que vamos a desarrollar. Bueno, la vida cristiana en el hogar no es fácil. Bueno, tenemos que reseñar que cuando venimos a la iglesia, todo es aparentemente fácil, ¿no? Recibimos la palabra, venimos, nos congregamos, pero lo que no es fácil es cuando salimos de acá y vamos al hogar y vamos entonces a aplicar lo que recibimos. Ello merece una plena disposición de cada uno de nosotros. Pedirle al Señor en oración que lo que estamos recibiendo lo podamos aplicar. Porque vuelvo y reitero, aquí en la iglesia podemos identificar que todos hemos recibido la palabra y que todos estamos juiciosos y que realmente todos somos santos. Pero cuando salimos de acá, viene realmente la reflexión y la aplicación para cada uno de nosotros. En el hogar, nuestra esposa sí sabe realmente si nosotros estamos caminando conforme a los propósitos de Dios. Nuestros hijos, ellos sí saben. Fíjate que aquí, aparentemente todos no rompemos ni un plato. Pero ¿qué va a pasar en casa? Lo mismo va a ocurrir entonces con el esposo. El esposo sí se va a dar cuenta si la esposita está aplicando la palabra o no. Sí se va a dar cuenta cómo es que ella está recibiendo la palabra. Lo mismo nuestros hijos, ¿no? Por eso digo que es realmente en el hogar donde se ve el creyente.
el creyente. Ahora miremos lo siguiente. La familia entonces está en crisis. ¿Por qué? Porque Satanás es especialista en atacar la familia. Y lo hace con gran sagacidad. Esto lo vemos entonces en familias disfuncionales, ¿no? Y podemos observarlo cuando salimos a la calle y empezamos a dialogar con muchas personas. Problemas de adulterio, problemas de rebeldía de los hijos, el papá se fue de la casa, quedó la madre cabeza de familia. Y esto no es solamente la radiografía de Colombia, es la radiografía de América Latina e inclusive del mundo. Bueno, tengamos presente que la familia es la institución dada por Dios. La familia es una institución dada por Dios. Y miremos que esa familia, como está en crisis, nos la presenta el mundo como una familia que no se somete a nada. Es decir, los hijos no obedecen a sus padres, los hijos no obedecen a sus mayores, los hijos no obedecen en el colegio a sus profesores. Y que ha llegado en este caso también por parte de las esposas. Llegó el feminismo. Ahora está de moda el feminismo al hogar. Y todo esto, ¿qué hace? Que haya crisis de valores, crisis de la familia. El feminismo es una moda que ha atacado hace cerca de 70, 80 años y ha atacado con gran fuerza a la familia. Ahora, cuando hablamos de sometimiento, inmediatamente la gente como que retrocede, se asusta, porque sabes que el mundo tiene un concepto errado del sometimiento. Por ejemplo, lo ve como machismo, lo ve como una debilidad, lo ve como esclavitud, lo ve como un abuso, lo ve como inferioridad. Por eso entonces la gente no se quiere someter. En el caso de las esposas, lo ven inmediatamente como machismo, e inmediatamente ponen una gran barrera. Algunas personas también lo pueden ver como debilidad. Si ves, por ejemplo, en la calle, una mujer de Dios que se está sometiendo a su esposo y tiene una amiga que no es de Dios, inmediatamente dice: ¿y qué te pasa? ¿Por qué actúas así? ¿Qué te está pasando? ¿No te das cuenta que estamos en pleno siglo XXI? ¿Sí ves? Eso ocurre. Porque tienen el concepto de esclavitud. Imagínate un ejemplo como de las cavernas, ¿no? Que llega el esposo, llega a dar órdenes y solo órdenes, y la esposa fregando los pisos, lavando los platos y todo atendiendo una serie de órdenes. Nada de eso tiene que ver, pero nos imaginamos. Y entonces cuando nos hablan de sometimiento, inmediatamente damos un paso atrás. Pero ese no es el sometimiento bíblico. Tengamos presente que en Cristo todos somos iguales, pero Dios establece roles. En Cristo ahora todos somos iguales. Gálatas 3:28. Miremos un momento Gálatas 3:28 para identificar que ahora en Cristo todos somos iguales. Mira lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí se refiere a la salvación. Ahora, hombres y mujeres necesitamos de Cristo, necesitamos un Salvador, y ese es Jesucristo, Rey de Reyes. Es decir, todos somos iguales para la salvación, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que el hombre tiene un rol y la mujer tiene un rol. Para la salvación no hay acepción de personas. Pero recuerda, Dios creó un orden. Dios creó un orden. Ahora recordemos qué es el sometimiento bíblico. Recuerda que hace 8 días lo vimos. Hace 8 días vimos el sometimiento bíblico, pero vale la pena recordarlo. Los que anotaron van a tener presente este concepto. ¿Qué es el sometimiento bíblico? Es una actitud voluntaria. Vuelvo a repetir ese concepto. Es una actitud voluntaria de respeto a las autoridades establecidas por Dios
que se manifiesta externamente por medio de la obediencia. Quiero volverte a repetir este concepto que es muy importante. Es una actitud voluntaria de respeto a las autoridades establecidas por Dios, que se manifiesta externamente por medio de la obediencia. Eso es lo que tenemos de el sometimiento bíblico. Tengamos presente, como vimos hace 8 días, el mayor y mejor ejemplo de la Biblia. ¿Quién es? Jesucristo. Tengamos presente una vez más Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, para que observemos y meditemos en el mejor y mayor ejemplo de sometimiento. ¿Quién es? Cristo. Mira lo que nos dice Filipenses 2, 6, 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué ejemplo de sometimiento, no? Lo hizo de forma voluntaria, porque recordemos, Dios el Padre, Dios el Hijo. Dios el Padre y Dios el Hijo. No quiere decir en este caso que aquí hubo unas órdenes como tal, sino hubo un sometimiento voluntario. El Hijo se ofrece voluntariamente a desarrollar el plan de expiación, el plan de salvación, y se somete voluntariamente, porque estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios. Ahora vayamos a nuestro texto. Ahora sí vayamos a nuestro texto. Después de esta breve introducción, recordemos que hace 8 días ya abordamos el versículo 21, ¿no? Efesios 5, 21. Ahora pasemos a Efesios 5, 22. Es decir, vamos a desarrollar hoy del versículo 22 al 24. El título de hoy es La esposa cristiana. La esposa cristiana. Ese es el título de hoy. Y esto no quiere decir que los demás no tengan parte en la palabra, ¿no? Porque van a decir la esposa, bueno, esta es mi palabra para hoy, y los demás que no. Para todos es la palabra de Dios. Pero sin duda se está haciendo un gran énfasis hoy a las esposas. ¿Cuántas esposas hay aquí? ¿Cuántas esposas? Muy bien, eso. Hay que ayudar a levantar ahí la manito. Muy bien. Bueno, Efesios 5, 22. Mira lo que nos dice la escritura allí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En este versículo vamos a tener 3 principios muy importantes. Mira lo que nos dice una vez más. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. 3 principios de este versículo bíblico. Lo primero, a las mujeres se les dice, en este caso a las casadas, que estén sujetas. Esta orden proviene de Dios. Esta orden proviene de Dios. O sea, el primer elemento es que a las casadas se les dice que estén sujetas y esta orden proviene de Dios. Segundo, esta no es una orden del hombre, no, es una orden de Dios. Muy importante que tengamos en cuenta este concepto. Esta es una orden de Dios, no una orden del hombre, porque esto está establecido por Dios. Y el tercer elemento es, si eres casada, te sujetas a tu esposo porque tienes a Cristo en tu vida. Cuando las casadas se sujetan a sus maridos, se están sujetando a Cristo. Qué importante tener en cuenta una vez más estos puntos. El primero, quiero recordártelo, las casadas se les dice que están sujetas y esta es una orden de Dios, viene directamente de Dios. El segundo punto es que esa orden no proviene del hombre, no proviene del hombre. ¿Sí ves? Y el tercer punto es que si estás casada, ¿no es cierto?, te sujetas porque tienes
a Cristo en tu vida. ¿Qué quiere decir? Que una persona que no tiene a Cristo en su vida, le va a costar, le cuesta y no lo hace. Pero una persona que tiene a Cristo en su vida, se sujeta a su marido porque se está sujetando a Cristo. Ya vamos a mirar de qué se trata eso, ¿no? Porque vuelvo y digo, cuando se habla de esto inmediatamente, algunos piensan esclavitud, machismo, debilidad. No es nada de eso, absolutamente nada de eso. Eso lo vendió el mundo para que tú le huyas al sometimiento. Eso lo vendió el mundo y es una estrategia del mundo. Vamos a seguir entonces avanzando. Esto implica que una persona, es decir, una esposa que ama al Señor, entenderá lo que dice la Biblia y se sujetará de forma voluntaria. De forma voluntaria. Esto no es a la fuerza. Esto no es a la fuerza, es de forma voluntaria que la esposa se sujeta a su esposo. Esto nos lleva a comprender la importancia de la decisión del matrimonio. De casarse con creyentes, no con impíos. Qué importante es esto, ¿no? Imagínate esta gran reflexión. La Biblia nos está guiando y advirtiendo, en este caso, para las que no están casadas, para las jovencitas, que vayan reflexionando la importancia de no casarse con impíos, personas que no conocen de Dios. Mira que la Biblia no lo advierte, ¿no? La Biblia no lo advierte. Miremos 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Tenemos la guía de la palabra, la advertencia de la palabra. Mira lo que nos dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí vemos una clara advertencia que nos entrega la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que aquellas que están solteras puedan revisar, meditar muy bien en este pasaje bíblico. Porque se van a someter. Porque si son de Dios, se van a someter a su esposo. Y entonces, ¿lo van a hacer bajo las características de un impío? Bueno, fíjate que vamos a mirar más adelante, hasta qué punto llega el sometimiento por parte de las casadas. Y solamente tiene un punto. No vamos a buscar nada más porque solamente hay un punto. El resto hay que someterse. Hay que someterse, ¿sí ves? Entonces por eso analiza, reflexiona cuál va a ser tu esposo. En este caso, para las que están solteras. Bueno, muy importante. Aquí vemos entonces una directriz y una gran advertencia. Por ello, reflexionemos en esa decisión, que es muy, pero muy trascendental, con la persona que vas a compartir el resto de tu vida. Porque el matrimonio en Dios es para el resto de la vida de uno. O sea, el matrimonio no es como lo presenta el mundo, ¿no? Hoy me caso, mañana me separo, hoy me caso, mañana me separo, hoy me caso, mañana me separo. Ese es el mundo. No, los hijos de Dios no tienen nada de esas prácticas. Ellos se casan para toda la vida. Muy claro tener ello presente. Bueno, ahora mira que el versículo siguiente, versículo 23, sigamos avanzando en nuestro pasaje. Ahora miremos Efesios 5:23. Mira lo que nos dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Ahora, de pronto, las espositas estarán pensando, ¿y por qué ese orden? ¿De dónde salió ese orden? ¿Por qué primero es el esposo? ¿Por qué? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, nos da la respuesta. Qué bueno que en la Biblia tenemos esa respuesta. Y la respuesta la encontramos en Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 24. Génesis, capítulo 2, versículos
18 al 24. ¿Quién estableció ese orden? Dios. ¿Cuándo lo estableció? A través de la creación. Dios soberanamente estableció ese orden. Vamos a mirar lo que nos dice las Escrituras. Génesis 2, 18 al 24. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mira qué grandes principios vemos en este pasaje, en Génesis capítulo 2. Lo primero que se dice es que no es bueno que el hombre esté solo. Eso es lo primero que se dice. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Porque debe tener que el complemento. Y el complemento es la esposa, la idónea, la ayuda ideal. El complemento no es otro hombre. No. Hombre con hombre, no. El complemento es la mujer, la esposita. Y al hombre, si tú te das cuenta, en ese pasaje, se le da que la responsabilidad de liderar. En este caso vemos la tarea que tiene Adán de asignar, de poner el nombre de los animales. Si ves que tiene una tarea de liderazgo. Una gran responsabilidad en este caso tiene el caballero. Entonces le pone el nombre de los animales. Mira que esa no fue tarea de Dios. ¿Quién le puso el nombre a los animales? En este caso, Adán. No fue tarea de Dios. Dios le asignó esa responsabilidad de liderar. Ahora que vemos hoy en día, el hombre se ha escondido. El hombre no lidera. El hombre ha perdido autoridad. Eso está pasando en este tiempo. Eso está pasando en este tiempo. Entonces, ¿qué estamos viendo allí? Que el hombre debe ejercer su autoridad, su señorío, y debe ejercer su poder. Vuelvo y digo, cuando hablo de eso no estoy hablando de machismo, no estoy hablando de maltrato. Nada de eso, absolutamente nada de eso. El hombre está liderando, él está abanderando la toma de decisiones dentro del hogar. Eso es liderar, eso es asumir la responsabilidad. Ahora estamos viendo también que del hombre salió la mujer. Aquí vemos primero que fue el hombre y después fue la mujer. Ese es el orden de Dios. Primero el hombre y después la mujer. Y ahí vemos también que son iguales ante Dios, pero también empezamos a ver que tienen diferentes roles. Son iguales ante Dios porque necesitan a Dios, porque son pecadores. El hombre y la mujer son pecadores y necesitan de la salvación. Si se arrepienten, entran, ingresan al reino de Dios. Pero es muy importante que las casadas comprendan los roles. Muy, pero muy importante. Somos iguales, pero mira, tenemos diferente fisionomía. ¿Sí? Tenemos diferente fisionomía y tenemos roles diferentes. ¿Qué es la ayuda idónea? La ayuda idónea es el complemento, el trabajo en equipo en el hogar,
con sus respectivas funciones, es la buena comunicación, es también la paciencia, es basarse en el amor. Esa es la ayuda idónea, es el complemento. Si el hombre está solo, no está completo. Necesita que la ayuda idónea, el complemento. Pero mira que esto se afectó. Este propósito, este plan original de Dios se afectó ¿con qué? Con el pecado, con la caída. Miremos qué ocurre en Génesis 3:16. Génesis 3:16. Mira lo que ocurre allí con la caída. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Consecuencia del pecado. ¿Qué nos lleva a entender esto? Que todo pecado lleva una consecuencia. Todo pecado lleva allí una consecuencia. Dos elementos muy importantes vemos allí en ese versículo de Génesis capítulo 3, versículo 16. Uno, dice allí, dolor a dar a luz a los hijos. Dolor a dar luz a los hijos. Y dos, el marido se enseñoreará con la esposa. O sea, lo hará de una forma más fuerte. Por eso es que vemos el machismo, consecuencia del pecado. Ahora sí entiende de dónde viene el machismo, consecuencia del pecado. Ahora sí viene de dónde esa ilustración donde la mujer pareciera que prácticamente es un cero a la izquierda. Si tú te das cuenta cómo ha ocurrido el rol de la mujer a través de la historia, vas a analizar lo siguiente. La mujer prácticamente era relegada completamente a través de la historia. Completamente. Si ves, ahí vemos las consecuencias, ¿es de qué? Del pecado. Consecuencias del pecado. ¿Y ahora qué vemos? La mujer se liberó aparentemente de esa esclavitud, de ese machismo, pero fue el feminismo. El remedio fue peor el remedio. Porque el feminismo es una cosa tremenda, es una cosa terrible. ¿Qué es el feminismo? Es no sujetarse a ningún tipo de reglas. Y a partir del feminismo vemos también cómo crece el lesbianismo. Démonos cuenta cómo ha crecido también el lesbianismo. Porque precisamente no hay reglas. La dama no quiere reglas, la esposa no quiere reglas. No se someten absolutamente a nada. Y vemos que todo eso se dio como consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado. Sigamos entonces avanzando. Ahora, ¿qué ocurrió cuando estamos analizando ahí Génesis 3:16? Cuando vemos Génesis, por ejemplo, capítulo 3, versículo 1, entra en acción la serpiente con su astucia. Entonces, vemos que Eva perdió su rol. ¿Cuál era el rol allí de Eva? ¿No es cierto? En el momento que entra en diálogo con la serpiente, era ir donde su esposo, donde su marido, a comentarle la situación. Porque recuerda, cuando tú ves todos estos 3 capítulos de Génesis, recuerda que la instrucción de no tener el fruto prohibido se la entrega Dios directamente al hombre, Adán. Entonces, ¿qué debió hacer Eva? Cuando entra en diálogo con la serpiente, ¿qué es lo que debió decir? No, me voy para donde mi marido, a ver él qué dice. A ver si él también dice que podemos tocar, podemos mirar, podemos comer. No, ¿sabes qué? Ella rompió todo el rol. Y entonces ella dijo, no, me parece bien lo que está diciendo aquí la serpiente, me parece bien. Y entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que hace después? Antes invita después a su marido. ¿Sí ven los roles perdidos ahí? ¿Dónde estaba Adán? Rol perdido. No estaba cumpliendo su función, pero Eva tampoco estaba cumpliendo su función. Se perdieron los roles completamente. Y eso es lo que vemos hoy en día. Lo que vemos hoy en día es que hay un matriarcado, donde la mujer aparentemente es la cabeza del hogar. Y ahí está el esposo. No estoy diciendo que es una madre cabeza de familia, que es diferente este caso. Pero lo que vemos hoy es matriarcados donde el esposo quedó
allá bien atrás, cumpliendo labores de sumisión. ¿Sí? No estoy hablando de labores de casa, eso es diferente, ¿no? Vamos a mirar realmente a qué estamos haciendo referencia. Porque alguien podría decir, es que el hombre no puede lavar un plato, ¿y ese de dónde salió? Sí me hago entender, yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. No es que el hombre es el que lava los platos de la casa. No, pero yo no estoy hablando de eso. No hablo de eso. Hablo de su señorío. Hablo de qué? De su liderazgo. Es diferente. Pero siempre lo llevamos a otras cosas. Entonces nos damos cuenta allí que Eva no consultó con Adán. En cierto sentido, el pecado original fue que la mujer no llegó a comprender su lugar y su posición en la relación matrimonial. ¿Qué ocurrió allí? Usurpó la autoridad, el poder y la posición. De esa manera se introdujo el caos a la familia y también la calamidad al matrimonio. Mira, el hecho de estar sujeta a su marido no significa que la mujer sea esclava. Tengamos en cuenta, yo lo he recalcado varias veces, porque yo sé que muchas personas, en este caso damas, le huyen a ese tema del sometimiento. Vuelvo y recalco, no tiene nada que ver con la esclavitud. Volvamos entonces a nuestro texto. Vayamos una vez más a Efesios, capítulo 5, versículo 23. Cuando el apóstol Pablo está haciendo referencia a ese pasaje, ¿no? Que nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Ya entendemos de dónde salió ello, ¿no? De la creación, el principio. Sabemos que Dios hizo primero al hombre, ¿no es cierto? Entonces, esto nos lleva a entender que el apóstol Pablo nos está diciendo que es un mandamiento, es una orden que la mujer se someta a su marido. Es una orden. Donde no hay orden, ¿qué pasa? Hay destrucción. Por ejemplo, un equipo de fútbol necesita a alguien que lidere, ¿no es cierto? Si no, entonces, imagínate en un equipo de fútbol cada quien tomando la posición que quiere. Imagínate el arquero estando en la parte de delantero. Imagínate que el creativo estando de defensa y cada quien haciendo lo que quiere. Entonces, ¿cuáles serían los resultados? Equipo en la B, en la C y en la D. Esos serían los resultados. ¿Sí? Mira, un equipo de baloncesto necesita de un capitán, necesita de un líder. Un equipo de béisbol, lo mismo. La selección Colombia necesita de un capitán, necesita de un cuerpo técnico, alguien que esté liderando. Entonces, el varón necesita liderar el hogar. El varón necesita liderar el hogar. Eso necesita el varón. Pero bueno, no vamos a ampliar mucho el concepto de los varones porque dentro de 8 días le corresponde a los esposos, según el texto que venimos de Efesios. En esta oportunidad estamos haciendo referencia a las espositas. A las espositas. Bueno, ahora miremos que Cristo, entonces, según el texto, es la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Eso lo podemos comprender. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿Cristo qué es? Es la guía de la iglesia, ¿no es cierto? Por medio de su Santo Espíritu. Está haciendo que la iglesia prevalezca aún en medio de un mundo de caos. ¿Qué está haciendo Cristo? Está guiando a la iglesia. ¿Qué más está haciendo Cristo? Cristo es el proveedor de la iglesia. Y Cristo es la protección de la iglesia. ¿Sí? Quiero volverte a repetir. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces Él es la guía de la iglesia. Cristo es la guía de la iglesia por medio de su Santo Espíritu. Él permite que la iglesia prevalezca aún en medio de caos. Él es el proveedor de la iglesia. Cristo es el proveedor de la iglesia. Y Cristo protege a la iglesia, garantizando la salvación de la iglesia. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí en ese pasaje? Un símil que hace el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el caballero? ¿No es cierto? En este caso, el caballero sabemos que
guía, protege, provee y cuida. Eso hace el caballero. Eso es lo que hace el caballero. ¿Qué es lo que hace? El caballero guía, el caballero protege el hogar, el caballero provee al hogar. Es que ¿sabes qué? Por eso te digo que el rol, cuando llegó el pecado, el rol del hombre desapareció. Vemos a muchos caballeros que no proveen para el hogar, no cumplen su función, no lo hacen, porque se dañó el modelo por el pecado. Entonces, ¿qué le toca a la mujer? Empezar a asumir otros roles. Pero recuerda lo que dijimos en la introducción. Las que estén solteras tienen que mirar con quién se van a casar. No se pueden casar con una persona que no conoce de Dios, porque ese va a estar en la cama durmiendo. Que la esposa le traiga todo. Y él dando órdenes y órdenes y órdenes. ¿Ah? Entonces, eso es lo que hay que revisar. Entonces, estamos viendo en ese versículo 23 que la cabeza, entonces, pues cumple una función muy especial. Guía, cuida, protege, provee. Provee. No se puede olvidar eso, provee. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Se somete. ¿Qué hace la iglesia? Se somete a Cristo. Porque es que, ¿sabes qué? Cristo entonces trae la guía, Cristo entonces trae la protección, Cristo trae la provisión. Nos sometemos a Cristo, todos nos sometemos a Cristo porque Él nos rescató, porque Él nos salvó. Entonces ahora la esposita se va a someter a su esposo, porque Él es la cabeza y porque Él cumple ese rol, debe cumplir ese rol. Ahora vayamos al versículo 24. Siguiente versículo, versículo 24 de nuestro pasaje central de Efesios capítulo 5, versículo 24. Mira lo que nos dice. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mira que aquí dice en todo. Sin embargo, vale la pena referenciar una pequeña objeción a ese en todo. La única manera en que en este caso la esposita no se sujeta al esposo es que vea afectada su relación con Cristo. Vea afectada su relación con Cristo. Es la única forma, no hay ninguna otra. No hay ninguna otra forma para decir es que no me sujeto a mi marido. La única forma es que la esposita vea afectada su relación con Cristo. Es la única forma. Una mujer que se somete a su esposo es una bendición para él y es una bendición para los hijos, porque está cumpliendo su verdadero rol. Mira qué hermoso es esto. Una mujer que se somete a su esposo es una bendición para el esposo y para los hijos, porque está dando un gran ejemplo. Imagínate nuestros hijos. Si nuestros hijos crecen en un matriarcado, ¿qué van a desarrollar sus hijos en el hogar cuando tengan un hogar? Matriarcado. Entonces el hombre lleno de pereza, no trabaja, no cumple sus funciones, no cumple sus roles, y la mujer le toca trabajar, atender a los hijos y atender al marido. Qué tristeza. ¿Sí ves? Pero eso pasa por esos roles y uno como papá no se da cuenta, las espositas no se dan cuenta de eso, que el niño, que el adolescente está viendo todo eso, y cuando crezca y tenga su hogar va a desarrollar el mismo patrón. Y entonces ahí sí vienen las espositas, reciben a sus hijos y dicen, ay, ¿sí ve? Es que yo le dije, ella no le convenía. Y no se da cuenta que el problema venía de la familia, de los roles. Si ves, yo te dije, no te convenía, vente para acá, déjala ya. Vente para acá y quédate con nosotros, que aquí tienes tu cuarto. Nunca ha dejado tu cuarto de estar ahí. Esas son las enseñanzas que a veces lamentablemente hacen los padres o hacemos los padres. Qué tristeza.
¿Por no conocer qué? Las Escrituras, o por no querer aplicarlas, porque muchos las conocen y no la quieren aplicar las Escrituras. No quieren aplicar las Escrituras. Bueno, una mujer influyente no es la que tiene una gran posición social, no. Una mujer influyente es aquella que se somete a su esposo. Promueve la felicidad y el amor familiar. Mira que cuando hay ello, hay un hogar con unas características especiales. Es un hogar de bendición, porque hay armonía. Los hijos se están sujetando a los padres. La esposa se está sujetando al esposo. ¿Qué hay allí? Un hogar de armonía, un hogar donde está la bendición de Dios. Qué hermoso es eso. Mira, la prioridad de una mujer casada es, primero, Dios, luego, su esposo, luego, sus hijos. Mira esto tan tremendo que estamos aprendiendo hoy. Lo dice la Escritura. Ese es el principio que estamos leyendo. ¿Cuál es la prioridad de una mujer casada? Primero, Dios. Segundo, su esposo. Tercero, sus hijos. Ese es el modelo de Dios. Pero nosotros le hemos cambiado. ¿Qué le hemos cambiado? La mujer casada, ¿sabes qué? A veces, ¿cómo tiene ese modelo? La mujer casada, bueno, a veces no entiende muy bien lo de Dios, pero trata de hacerlo. Entonces Dios, después pone su trabajo, después pone sus hijos y después pone el esposo. O primero Dios, después pone sus hijos, después el trabajo y último, ¿qué? Su esposo. Ese no es el modelo de Dios. Ese es el modelo del mundo. Claro que aparentemente nos cuesta porque venimos con otra enseñanza del mundo. Claro, pero aquí está la palabra de Dios que nos redarguye, que nos enseña, que nos guía para entender que el verdadero modelo está Dios, en este caso el esposo, los hijos. Ese es el verdadero modelo. Ahora tú dirás, ¿y por qué no recuerdas lo que viste o leímos en Génesis capítulo 2, versículo 24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Los hijos se van y quedan los esposos ahí. ¿Lo entiendes un poco mejor? ¿Sí me hago comprender? Mira, los hijos están hoy con nosotros, pero ellos se van a organizar y se van a casar. ¿Y quién va a quedar? Los esposos. Es que los esposos es a los que se les dice, van a estar toda la vida. A los hijos no se te dice, oye, tienes el bebecito y va a estar toda la vida contigo. No, ¿no es cierto que no? No, por eso ya entiendes el modelo de Dios. Los hijos no van a estar toda la vida con nosotros. Ellos también van a formar un hogar. ¿Cuál es nuestra guía? Tener un hogar conforme a los principios bíblicos para que él o ella los desarrolle allí. Es decir, él va a asumir el liderazgo, ella se va a sujetar a su marido. Ese es nuestro deber, enseñar los principios de la palabra de Dios y advertir el error, porque nuestros hijos se contaminan fácilmente. ¿Con qué? Con el colegio, con las amistades, con las redes sociales. Y entonces van a tener que, quizás uno que otro amiguito, por allá muy lejano, que entonces vive en un hogar disfuncional, vive en rebeldía, su esposa no se sujeta al marido y es un hogar completamente ¿en qué? En desorden. Bueno, tengamos presente lo siguiente. Otro aspecto de la sujeción que vale la pena tener en cuenta y vale la pena recalcar es que la mujer que se somete a su esposo no lo hace porque el esposo lo merezca. No. Lo hace por el amor de Dios y de forma voluntaria. Ese es otro punto. Sí, mira, la esposa que se somete a su marido no lo hace porque él se lo merezca. No, muy claro esto. No lo hace porque él se lo merezca. No. Lo hace es de forma voluntaria y por el amor. Si ves que ahí nos cambian los conceptos, si ves que estamos
hablando cosas diferentes a lo que piensa la gente del machismo y todo eso, completamente diferente. Entonces, claro, tú le ves un error al esposito y tú ya le caes encima. No, tú te sometes. No porque él lo merezca, porque acaba de cometer una embarrada, tomó una mala decisión, lideró una decisión y fue una mala decisión, pero tú no le caes encima. Tú empiezas a hacer esa ayuda idónea, a decir, bueno, miremos qué fue lo que pasó acá. Aquí se presentaron errores, pero comuniquémonos, hablemos, dialoguemos, construyamos. Recuerda que el amor se construye, que el matrimonio se construye bajo el amor, pero el matrimonio no es una sola persona, son dos, hombre y mujer. Y entonces el hombre necesita su ayuda idónea, que es el complemento para trabajar juntos, unidos en el amor del Señor. Esa familia, ese matrimonio sale adelante. Si estamos viendo a toda hora los errores del cónyuge, pues difícilmente nos vamos a someter. ¿Y qué tal que Dios hiciera eso con nosotros? Que al primer error nos dijera, chao, hasta aquí, ya no hay nada que hacer contigo, ¿no? Dios tiene paciencia con nosotros, nos guía, nos exhorta, eso sí, nos disciplina, sí, claro, pero Él tiene paciencia con nosotros. Entonces, ¿qué deben tener los esposos? Paciencia, paciencia. Bueno, entremos a estas consideraciones finales, ya vamos a llegar a la parte final. Y es a través de algunas preguntas que hacemos para las esposas que hoy están con nosotros escuchando este mensaje, para que podamos reflexionar. ¿Te cuesta sujetarte a tu marido? Es la primera pregunta, específicamente para las esposas. ¿Te cuesta sujetarte a tu esposo, a tu marido? Ahora, ten presente lo siguiente de acuerdo a lo que estés respondiendo en tu corazón. Sí, las mujeres de Dios, estoy hablando de mujeres de Dios, no hablo de mujeres del mundo, porque las mujeres del mundo nunca se van a sujetar, nunca se van a sujetar. Pero si las mujeres de Dios no se sujetan a sus maridos, no se están sujetando a Cristo. Así digan que aman a Cristo. Pueden decir que aman a Cristo, pueden decir que oran, pueden decir que leen la palabra, pero si no se sujetan al esposito, no están amando a Cristo. Ahora, ¿qué es esa sujeción? Es dejar que el esposo cumpla el rol. ¿Cuál es el rol? Ya lo vimos, ¿no? ¿Cuál es el rol del esposo? Entonces, él guía, el esposo guía, el esposo protege, el esposo provee para el hogar. Entonces, es dejar que él haga eso. No, entonces la esposita, yo voy a guiar, yo voy a proteger mi hogar y voy a proveer para mi hogar. Todo el rol se cambió, todo el rol se cambió. Ahora fíjate que en estos tiempos que estamos, vemos muy pocos casos, aunque todavía los hay, donde a una persona la obligan a casarse, para que después tenga excusa, ¿no? Es que mire este marido que me tocó, mire esto que me tocó. Ya no es tanto de esos tiempos que hay una obligación, que obligan a una persona a casarse. Fíjate que ahora la responsabilidad es de las espositas. Entonces, si tu esposo no trabaja, pues ¿para qué te casaste con él? Si sabías que no iba a trabajar, se veía que era un vago. Si ves que hay una responsabilidad. Por eso es muy importante lo que advertimos en la primera parte de la prédica. No os unáis en yugo desigual, dice la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual, porque vas a tener serios y graves inconvenientes. Va a venir la consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado. Entonces, la mujer tiene que dejar que el varón asuma su rol de liderazgo. Tiene que dejar, porque si es un hombre de Dios, va a cumplir. Va a cumplir, entonces va a salir a trabajar, va a traer el pan de cada día, el varón, lo va a cumplir, va a hacerlo. Va a entregar guía, va a entregar protección al hogar, lo va a hacer. Entonces, si la esposita no deja y asume ese rol, no se sujeta a los principios de Dios.
¿Sí ves? Ya estamos entendiendo un poco más, ¿no? No estamos hablando de que la mujer tiene que lavar los platos y que el hombre hay cuidado si lava los platos porque ¿qué va a pasar con el hombre? No hablamos de nada, absolutamente nada de eso. Hablamos de roles que tiene tanto el esposo como la esposa. Entonces, bueno, ya hicimos esa pregunta, que si a las esposas les cuesta sujetarse. ¿Qué tenemos en esta parte final? Que podamos reflexionar si realmente estamos cumpliendo con los mandatos bíblicos. Si realmente estamos cumpliendo con los mandatos bíblicos. ¿Qué se le puede decir a una persona que es madre cabeza de familia? ¿Qué se le puede decir? Que se sujete a Cristo y se sujete a las autoridades puestas por Dios. Porque no tiene tampoco ninguna excusa, o sea, de decir, bueno, yo no me sujeto sino solamente a Cristo, porque Cristo es ahora mi esposo, porque mi esposo se fue, me abandonó. No, la Biblia nos llama a someternos, entonces va a tener que sujetarse a Cristo y se sujeta a las autoridades puestas por Dios. Entonces tiene una autoridad en los gobiernos, en la iglesia, se sujeta. Es que todos los seres humanos nos tenemos que sujetar. Si no nos sujetamos no hay reglas. Porque sabes que quizás dentro de las personas que están separadas porque su marido se fue, a veces como que se presenta una mala interpretación y dicen, yo me sujeto a Cristo pero no me sujeto a nadie más. Y tenemos que sujetarnos. O sea, esto es para todos, absolutamente para todos. Porque si no, estamos desviados de la palabra de Dios. Así que para aquellas madres, cabezas de familia que escuchan, que ven, que están aquí con nosotros, también hay un principio de sujeción. Se sujetan a Cristo, pero también se sujetan a las autoridades puestas por Dios. Y lo hacen, como el concepto, de forma voluntaria y lo demuestran con la obediencia externamente. Ese es el concepto. Meditemos en todo esto de la palabra de Dios y dispongamos un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.